Mi nombre es Teresa Celi Gómez, nací en el Cocuy, Boyacá. Mis padres eran Resurrección Celi y Ana Victoria Zambrano Celi. Vivíamos en el Cocuy en la época de la muerte de Gaitán. Fue terrible, fue una cosa espantosa. Al principio el liberalismo, cuando tuvieron la noticia de la muerte de Gaitán, la gente corría, gritaba, el liberalismo gritaba y destrozaron casas, destrozaron tiendas, saquearon. Eso fue una cosa tan espantosa que parecía el juicio final. Después se calmó un poquito, todo el mundo empezó a esconderse, los conservadores se escondían por todas partes, los que pudieron se fueron para veredas, pues tenían sus terrenos y que vivían en el pueblo, se fueron para las veredas a refugiarse allá. Mi papá era liberal y él estaba en el pueblo, pero con esa revolución que hubo, él resolvió irse para el campo, para una finca que teníamos en Franco, y allá estuvo unos días. Cuando ya se presentó, el problema seguía tan terrible. Mi mamá fue a la casa cural a pedirle consentimiento a su señoría Medrano, que era primo hermano de mi papá, y le dijo que si se podría ir para Franco, que porque tenía miedo de que le pasara algo. Y él le dijo que sí, y se fue para allá. Allá estaba trabajando en la finca y todo con los obreros, y había un muchacho que lo llamaban el Cuatro Ojos. Su señoría le decía el Cuatro Ojos porque el visco era la cosa, que le decía que cuántos viscos tenía Resuro en la finca, y dijo que 3, el caballo, el perro y yo. Y se reía su señoría de la respuesta que el muchacho le había dado. Se quedaron allá trabajando y todo, y él se vino. Su señoría se vino para el pueblo porque había ido a visitarlo allá. Y mi papá quedó allá en la finca cuando pasó eso. Llegaron de todas las veredas por ese lado los liberales, y estuvieron en toda esa región. Pero luego, cuando ya se presentó el problema de que se pelearon los liberales contra los conservadores, y después los conservadores contra los liberales, pensamos que lo mejor era que se viniera. Ya no hubo tiempo de que él se viniera, y le llegaron todos de los pueblos vecinos buscando a mi papá para matarlo, y él lo único que pudo hacer fue irse para el campo con el muchacho ese que le digo, y se metieron en una cueva, unas cuevas que habían grandísimas, cuevas de donde que hacían los tinajos, y allá se metieron. Y cuando los conservadores llegaron allá buscando a mi papá y buscando a todos los conservadores que vivían por esa región, a todos los liberales que vivían por esa región, mi papá se metió en esa cueva, y otro obrero tapó la cueva. Y llegaron y se pasearon por todos lados echando barbaridades contra los liberales, y se pararon encima de la laja que le habían puesto
tapándole la cueva a mi papá, y decían los conservadores: ¿dónde estará ese tal por cual para sacarle las tripas y poner un teléfono? Y mi papá abajo escuchando todo, y con el miedo de que descubrieran la cueva. Como mi papá estaba en la cueva, y toda la gente que le trabajaba a mi papá se fueron a esconderse en sus casas, no quedó sino una muchacha que era que les cocinaba y les arreglaba todo, y ella no le dejaban ni prender el fogón, porque en ese tiempo eso era por allá con leña que se cocinaba, y no había cómo llevarle de comer, pero ella se las ingeniaba y cogía una gallina y la mataba, y como podía la preparaba y la ponía a cocinar, y a las 12 en punto, que se reunían todos los conservadores en unos sitios especiales que tenían para reunirse, ella aprovechaba a cocinarle la gallina y llevársela allá, y retiraba un poquito la laja y se la botaba envuelta en lo que podían, y le botaban allá la gallina para que se la comieran con el muchacho. Y así duraron un poconón de tiempo, hasta cuando ya se presentó de que mi mamá fue a la casa cural y le dijo que por qué le había dicho que se quedara allá si estaba tan peligroso, que si él sabía. Y él dijo, la respuesta que él dio fue que él no sabía de todo lo que se iba a presentar. Digo, pues ahora me responde, porque si lo llegan a matar, usted es el responsable, que dijo. ¿Y qué hizo él? Se fue para allá, para Franco, con los alcaldes de los pueblos vecinos y los párrocos de los pueblos vecinos, para poderlo sacar. De allá fueron y lo sacaron de la cueva donde estaba. Y así, sin más ni menos, le cogieron un caballo, lo montaron y lo trajeron. Y unos adelante, unos curas y unos alcaldes adelante, y los otros detrás, favoreciendo. Sin embargo, mi papá lo hicieron una especie como de camilla, en el camión, y cubrieron con más carga por todos lados, y con canastos y lo que pudieron, para que nadie lo viera al revisar el camión en los pueblos vecinos, y poderlo sacar. El otro se fue para Santa Rosa de Viterbo, y allá llegó donde unos familiares, se estuvo ahí un poco de tiempo, y yo me vine después a acompañar ahí a Santa Rosa, porque se sentía muy solo y estaba muy triste, y vine para Santa Rosa. Y tan de bueno es que la plata que me dieron para que lo que me provocara, la eché en el bolsillo y me la robaron. Nos fuimos para un pueblito, Sogamoso, que era un pueblo que quedaba cerca, y yo fui a conocerlo. Eché la plata al bolsillo con la cartera y todo, y me la robaron, y me quedé sin 5. y yo con deseos de comprar cosas, y mi papá también sin plata, porque él lo poco que tenía pues lo iba invirtiendo ahí, ayudándoles a los familiares para los gastos, porque como no sabíamos tampoco cuánto tiempo nos íbamos a estar ahí. Yo conocía a don Fortunato porque vivíamos vecinos, y él tenía unas hijas, las López, Rosita, Berta, Noemí, que era una pelada muy querida, muy bonita. Y el día que salió que salió de misa, fue ver Noemí a comprar el desayuno, y al regreso ya estaban terriblemente revolucionado todo,
como a las 9 de la mañana. Y él, como se asomó a la ventana, lo vieron, y él no se fue, todo el tropel de gente, y tumbaron la puerta de la casa de ellos y se entraron. Y la señora Delia se bajó rapidísimo a detener a la gente, y ella bregándolos a tener que no se subieran, ¿no? Pero eso la tumbaron y le pegaron con el revólver a ella en la cabeza y la descalabraron. Y se subieron, pasaron por encima y se subieron al dormitorio, gritando gritando cantidad de cosas. Y como él se cerró la puerta y la trancó, al tumbarla, entraron y desde la puerta le dispararon. Él estaba de rodillas pidiéndole al Sagrado Corazón que lo favoreciera, y llegaron y le dispararon, y preciso la bala lo atravesó y rompió el cuadro del Sagrado Corazón que tenía donde estaba rezando. Eso fue terrible. Y mi mamá, mientras tanto, detuvo a Noemí, que estaba comprando lo del desayuno, y la entró a la casa, y la tuvimos ahí hasta que se fue la gente. Cuando ella llegó a la casa, ya encontró al papá tendido en el piso, ahí muerto. Eso fue espantoso. Pobrecitas, ellas sufrieron mucho. Sufrieron mucho. Hace poco me dieron la dirección de Rosita López, la hija de don Fortunato, y yo fui a la casa a visitarla y todo, y lo primero que vi fue el cuadro. Ellas tienen todavía el cuadro del Sagrado Corazón, por donde entró la bala, ahí está el hueco, y la bala la encontraron en la cama, en el suelo de ahí, en los pies de la cama lo encontraron, y ellas cogieron la bala y la tienen guardada. Les tienen esa bala ahí en la sala junto con el Sagrado Corazón.